Ese día vamos a trabajar con lo que serían las formas de representación y comunicación del conocimiento científico. Anteriormente veíamos lo que era la ciencia, la tecnología, vimos varios factores y ahora nos vamos a concentrar en sí en el conocimiento científico, pero cuáles serían las formas de representarse y también de comunicarse. Tenemos entonces las formas de representación y comunicación del conocimiento científico. Debemos tomar en cuenta que para lograr una comunicación de los conocimientos científicos se utilizan ciertas representaciones, tales como, y tenemos 6 específicas. La primera sería modelos, ya vamos a definir cada uno de ellos. La segunda sería postulados, también tenemos axiomas, también tenemos hipótesis, teorías y leyes. Cada uno de esos términos es utilizado para trabajar la comunicación del conocimiento científico y cada uno de ellos tiene su propia definición. Y vamos a iniciar con modelos. En el caso de los modelos, ¿qué podemos conocer como los modelos? Bueno, los modelos es una representación simbólica de un objeto, proceso o fenómeno de la realidad. Frente a nosotros tenemos la ejemplificación de lo que sería el modelo eh, atómico o la estructura eh, del funcionamiento del átomo. Esos modelos, como podemos observar, han sufrido diferentes cambios a través del tiempo debido a la tecnología que ha ido surgiendo. En aquel entonces, a puras penas, se tenía una imagen de cómo se creía que era dicho modelo, pero posteriormente con los avances, entre ellos el microscopio y todo lo que nos permitió ver microorganismos, entonces se pudo definir de diferentes formas o se pudo establecer de diferentes formas los diferentes modelos atómicos. En este caso tenemos la evolución de tres, vean. Al inicio se tomaban ilustraciones como esa, luego ya se tomaban animaciones de este tipo que nos daban una ilustración más certera y ahora pues en la actualidad que podemos hacer modelos en tercera dimensión que tenemos ese modelo. Pero de igual forma, los modelos se utilizan en el conocimiento científico muchas veces para denotarnos los fenómenos microscópicos que suceden eh, dentro de, o que son parte de nuestro cuerpo, porque prácticamente nosotros sabemos que nuestro cuerpo está formado por microorganismos, pero no sabemos cuáles son. Entonces los modelos nos ayudan con representaciones, muchas veces son ilustraciones, con las cuales podemos tener una mejor idea acerca de ello. Esa sería la primera forma de comunicación dentro del conocimiento científico, los modelos. Tenemos la segunda forma, que serían los postulados. Los postulados los vamos a definir o son proposiciones que se toman como punto de partida de una teoría en cuyo marco de referencia no son demostrables, pero pueden serlo en otros marcos. Y para esto, para tener una idea, vamos a plantear primero la teoría de la evolución que nos planteaba Darwin en aquel entonces. En este caso, Darwin nos decía, si todos los descendientes de una población sobrevivieran y se reprodujeran, en poco tiempo agotarían el alimento y el espacio disponible en la Tierra. Entonces, este es considerado como un postulado porque fue lo que dio un punto de partida para plantear la teoría de la evolución, porque ya vamos a ver que para que se convierta en teoría
pues es un proceso, no es así de la nada. Entonces, pero ese proceso de teoría inicia con lo que sería un postulado. Ahora, cuando decimos que parte desde un marco de referencia en donde no es demostrable, es porque Darwin se imaginaba esta situación. Pero para que pudiera seguir avanzando este postulado, todo inicia como un postulado al inicio. Toda teoría iniciará como un postulado, algo que el científico o en este caso el profesional se imagina y es lo que espera investigar, porque parte importante de la teoría, aunque lo vamos a estudiar más adelante, es que se convierte en una investigación científica con pasos estructurados que nos permiten llegar al conocimiento que esperamos. Entonces, los postulados, vamos a quedar claro que es el punto de partida que se tiene en una teoría. Tenemos también los axiomas. Los axiomas son proposiciones claras y evidentes que se admiten sin necesidad de demostración. Es decir, una verdad tan irrefutable que se da por buena y se utiliza como punto de partida para hallar más conocimientos. Entonces, los axiomas, pues prácticamente no son como los postulados. Los postulados, como les dije, sí es un punto de partida para una teoría, pero el problema es que los postulados no son demostrables o no necesariamente deben ser demostrables. En cambio, los axiomas sí, son 100%, no necesitan demostración porque por su propia naturaleza nosotros no lo podemos refutar. Por aquí tengo un ejemplo que nos planteaba Newton, que en sí específicamente era la segunda ley de Newton que nos decía que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a su masa. Entonces, eso no lo voy a explicar a qué se refiere, porque vamos a estudiar esta segunda ley de Newton más adelante y vamos a poner ejemplos, vamos a hacer ejercicios de estos y todo. Pero lo que debe quedar claro es que ese es un axioma porque Newton lo prácticamente lo estableció de una manera que nadie lo pudo refutar. Entonces, por eso se considera como un axioma irrefutable, una verdad irrefutable. Nadie lo pudo contradecir en ese momento y hasta la fecha no se ha podido contradecir esa segunda ley de Newton. Nos vamos a dar cuenta más adelante. Otro axioma que podríamos establecer es en el área de la estadística, solamente para plantear un precedente. En el área de la estadística nosotros utilizamos probabilidades, que por cierto lo vamos a estudiar el próximo año en matemática en segundo año. La probabilidad prácticamente mide la posibilidad de ocurrencia de un suceso. En este caso, un suceso podría ser un evento cualquiera. Definamos a qué me refiero como evento. Evento podría ser cuando nosotros lanzamos un dado. Vaya, enfrasquémonos ahí para entender esta parte del axioma. Cuando nosotros lanzamos un dado, la probabilidad, vean, en este caso, la probabilidad sería de varias maneras. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad que ustedes al lanzar un dado les caiga exactamente el número 6? Entonces, la probabilidad sería de un sexto. No les voy a explicar por qué, pero vamos a decirlo así. La probabilidad sería de un sexto. Ahora bien, pero ¿cuál sería la probabilidad que a ustedes les caiga cuando lanzan un dado, a ustedes les caiga 7? Pues la probabilidad sería cero. ¿Por qué la probabilidad sería cero? Porque en el dado no tenemos un número 7. Sabemos que el dado, cuando
tiene 6 caras, los datos van del 1 al 6, nada más. Entonces, cuando nosotros lanzamos el dado y, y esperamos que nos caiga 7, la probabilidad sería 0 porque nunca nos va a caer 7. Entonces, ese sería un axioma. En estos sucesos, la probabilidad sería 100% 0, seguro, porque no hay en ningún momento tenemos un resultado de 7 y no podemos esperar. Entonces, esta sería una verdad irrefutable. Nadie me va a decir que cuando lance el dado me va a caer 7. Entonces, esos son los axiomas. Son verdades que no pueden ser refutadas o, de otra forma, irrefutables. Y a partir de esto, pues, dice acá, como tenemos en la definición, marca un punto de partida para hallar más conocimientos. En sí es lo que nos permite investigar, aunque, como dice la definición, no necesita demostración porque a simple vista se puede ver que es verdad. Así que, pero de igual manera, pues es un punto de partida que nos ayuda a descubrir más conocimiento. Ese sería el axioma entonces, una proposición clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. Así lo podemos entender. Y tenemos el número 4, que sería una hipótesis. Definamos el término hipótesis. Es una proposición aceptable, pero no comprobada, que se formula a partir de la información y datos objetivos disponibles con el fin de explicar provisionalmente un problema científico. No me recuerdo si en la clase anterior hablábamos acerca de los pasos que toma la investigación científica, los pasos del método científico, pero la hipótesis es parte del método científico. ¿Por qué? Cuando nosotros investigamos el problema y posteriormente nos vamos a recopilar la información, necesitamos tener claro en qué podemos encontrarnos. Y para eso necesitamos aseverar o afirmar lo que nos vamos a encontrar. Pero esas afirmaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser afirmaciones positivas o afirmaciones negativas. Por ejemplo, si el problema, eh, bueno, voy a poner el ejemplo que había preparado, el ejemplo que había preparado para plantear lo que sería la hipótesis es la existencia de vida en otros sitios del universo es una hipótesis, puesto que tal posibilidad es apoyada por numerosos argumentos científicos. Veamos, en sí el problema acá sería si existe vida en el universo, en otros sitios del universo. Ese sería el problema. Investigar si existe vida en otros sitios del universo. Ahora, una hipótesis podría ser de que nos vamos a encontrar vida en los diferentes planetas. Otra hipótesis podría ser que no vamos a encontrar vida en los otros planetas. Entonces, sería una afirmación positiva cuando nosotros decimos se encontrará vida en otros planetas por las condiciones del ambiente de dicho planeta, o la hipótesis nula, porque así se suele llamar, sería negar la anterior. No se encontrará vida en otros planetas porque las condiciones del ambiente no son adecuadas la vida para que una persona sobreviva. Entonces, esas serían las hipótesis. Son afirmaciones que nosotros hacemos acerca del problema o lo que esperamos encontrarnos cuando ya vamos a investigar. Y en este caso, como les decía, en sí, la hipótesis está de la existencia de vida en otros sitios del universo. Esa es una hipótesis directamente, pero hasta la fecha nadie la ha podido demostrar.
solo se han hecho, solo hay argumentos, porque argumentos sí hay por las diferentes investigaciones que han hecho en el espacio y el análisis que han hecho de diferentes planetas, pero solamente son hipótesis, porque hasta el momento no se ha demostrado ningún tipo de vida en otros planetas, o nosotros no sabemos, porque una cosa es lo que la NASA, que es el referente más grande que nosotros tenemos de investigación espacial, la NASA, porque quien de ustedes no ha escuchado acerca de la NASA, me imagino que todos tienen una idea acerca de la NASA, aunque déjenme decirles que en China también tienen un centro de investigaciones, también en Rusia, en Europa, no necesariamente solo la NASA, pero en sí, por ser por la dependencia que tiene nuestro país a Estados Unidos, es que nosotros muchas veces adoptamos ciertas cosas de la cultura estadounidense, y entre ellas, pues, yo creo que me atrevería a decir que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar un poco acerca de la NASA. Entonces, como les decía, son hipótesis porque todavía no han podido ser demostradas, pero no han podido ser comprobadas. Pero a la larga sí hay varios argumentos que apoyan a esta hipótesis. Veamos el siguiente, que sería la teoría o las teorías. Ahora sí las vamos a definir a ellas directamente. ¿Qué es una teoría? Es un cuerpo lógico de observaciones, hipótesis, conceptos, leyes, experimentos y observaciones que explican un aspecto complejo de la realidad. Vean que las teorías prácticamente ya son más amplias porque hacen uso de los factores de comunicación que veíamos anteriormente, o los tipos de comunicación que utiliza el conocimiento científico. En este caso, tenemos como principal, vean, observaciones. Tenemos las observaciones, tenemos las hipótesis, tenemos conceptos básicos, tenemos leyes, que ya vamos a definir lo que son las leyes de la física prácticamente, ¿verdad? Experimentos y observaciones aquí. Eh, Tengamos cuidado porque acá tenemos cuerpo lógico de observaciones y al final nos dice observaciones. Se repite la palabra observación, sí, pero de diferente manera, porque cuando hablamos de cuerpo lógico de observaciones, nos estamos refiriendo a eh, cuando una cosa es leer un trabajo y hacer observaciones, a esas observaciones nosotros les decimos como que son nuestros errores, porque una persona analizó o se tomó el tiempo de revisar nuestro trabajo y nos hizo observaciones que tendríamos que corregir. A eso se le llama cuerpo lógico de observaciones. Y cuando hablamos de experimentos y observaciones, pues ya nos estamos refiriendo a, bueno, los experimentos sabemos que son eventos controlados que se dan dentro de un equipo de trabajo en donde se espera comprobar o hacer demostraciones. En cambio, las observaciones son parte del experimento. Ahí vamos a hacer lo que el experimento nos dicta o nos dice y en base a eso vamos a ver qué sucede, vamos a estar atentos a lo que sucede. Entonces, por eso es de que aparece dos veces la palabra observaciones, pero con diferentes ideas. En sí, voy a poner un ejemplo. El ejemplo sería la teoría de la evolución. Anteriormente, la teoría de la evolución la veíamos como un postulado. Cuando Darwin empezó a formarla o a estudiarla, él tuvo un punto de partida que fue el postulado que leímos anteriormente. Pero cuando él ya hizo todo este procedimiento,
porque prácticamente las teorías son un procedimiento, no es que solamente sea un postulado. Inician con un postulado, pero en sí es un cuerpo de procedimientos que se deben, es un sistema de procedimientos que se deben resolver. En este caso, tenemos la teoría de la, de la evolución, podríamos tener la teoría de la relatividad que planteó en su momento Albert Einstein, y así, ¿verdad? En este caso, una parte así bien pequeña, porque si nos ponemos a hablar de la teoría de la evolución de Darwin, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Inclusive ustedes van a ver más adelante, tengo entendido que en biología, en la otra materia, van a estudiar todas las teorías de cómo surgió la vida humana, pero eso sería parte. Yo lo único que necesito es una idea que nos demuestre la aplicación de la teoría. En este caso, la teoría de la evolución explica que las especies biológicas experimentan un proceso continuo de transformación a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Y el postulado, ¿cuál era? Que un organismo o una persona o un grupo de personas o una población en un sector determinado iba a llegar a un punto de que como ellos mismos iban a consumir todo su alimento, entonces ya no iban a poder sobrevivir. Con ese postulado inició Darwin. Y al final, cuando ya hizo el proceso que conlleva una teoría, él llegó a esta explicación, o se llegó a esta explicación. Como les dije, podría ser una idea principal de lo que trata la teoría de la evolución, pero en sí, para estudiar la teoría de la evolución, necesitaríamos más tiempo. Pero entonces, queda claro que en sí las teorías son un cuerpo lógico de observaciones, hipótesis, conceptos, leyes, experimentos y observaciones que explican un aspecto complejo de la realidad. En este caso, la teoría de la evolución nos trata la manera de explicar cómo fue que surgió la vida humana. Y tenemos el 6, que serían las leyes. ¿Cómo vamos a definir a las leyes? En este caso son reglas constantes que relacionan los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Cuando nos referimos a reglas constantes, significa que esa regla va a ser de esa manera y no va a cambiar. Se va a mantener de la misma manera, así como se creó, y así se mantiene. Así se va a mantener en el tiempo. Entre ellas tenemos las leyes de Newton, tenemos también las leyes térmicas, que las vamos a estudiar más adelante. Como les dije, ahorita solamente estamos viendo teoría, por eso es que se siente de esta manera física, pero en sí, física tiene tienen muchos problemas que vamos a resolver. Por aquí tengo una ley específica. Esa ley es la ley de caída libre de los cuerpos. El hecho de que los cuerpos caigan en dirección del centro de la Tierra tiene como causa la existencia de la fuerza de la gravedad. La gravedad que, como decíamos, hablábamos de las leyes de Newton en este caso, la gravedad es parte de las leyes de Newton. Y bueno, y fue Newton el que empezó a hablar, el que empezó a investigar acerca de esta ley e inclusive la creó. Entonces, en sí, las leyes lo vamos a entender como reglas constantes, es decir, que no van a cambiar y que se van a relacionar con diferentes elementos que intervienen en un fenómeno. Como vimos, la teoría también hace parte de ellas a las leyes. Entonces, las leyes forman parte de la teoría.
Podríamos decir que la teoría es el tipo de comunicación más amplio que tiene eh, el conocimiento científico, porque hace uso de, de prácticamente inicia con un postulado, hace uso de las hipótesis, de las leyes, de la experimentación y de la observación. Prácticamente la teoría podría ser el tipo de comunicación más amplio que tiene el conocimiento científico o la ciencia en sí. Podríamos investigar muchas teorías y nos daríamos cuenta de que todas esas teorías están basadas en cada uno de los aspectos que mencionamos. Bueno, esas serían entonces las formas de comunicación que tenemos con la ciencia, y vamos a pasar a lo que serían las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son conceptos amplios que inclusive llevan a lo que son las magnitudes escalares y vectoriales, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. En esta clase solamente vamos a trabajar lo que serían las magnitudes físicas y esperaríamos que quedemos claros acerca de dichas magnitudes. Empecemos entonces. El propósito de toda medida es obtener una información cuantitativa de una cantidad física. Cuando hablamos de información cuantitativa, debemos tomar en cuenta que nos estamos refiriendo a una información numérica. Hay una diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo es lo que no podemos contar. Lo cualitativo es lo que no podemos contar, que solamente podemos describir, como serían cualidades, opiniones y también, sí, esas cualidades, opiniones. Una cualidad no la podemos contar, sino que la podemos describir. También una opinión no la podemos contar. No es que vamos a decir cuántas opiniones tenemos, pero no, sino que una opinión en sí no se podría contar, sino que se tendría que describir. En cambio, lo cuantitativo sería todo lo que podemos contar. En este caso, vamos a hablar de información cuantitativa, pero tomando en cuenta las cantidades físicas. Debemos tomar en cuenta que esas cantidades físicas se expresan los resultados de una medición. Toda magnitud expresa los resultados de una medición. Entonces, si expresan los resultados de una medición, ¿qué es una magnitud específicamente? Vamos a definir a la magnitud como toda aquella cualidad o característica de los cuerpos que puede ser medida y cuantificada. Ya habíamos dicho. En este caso, cuando hablamos de medición, nos estamos refiriendo a un proceso, aunque vamos a ver a qué nos referimos con la palabra medir. Pero lo que sí debe quedar claro es que cuando decimos cuantificada, a lo que estamos haciendo referencia es que vamos a obtener un valor numérico que perfectamente va a poder ser manipulado para resolver diferentes operaciones como suma, resta, multiplicación, división, racionalización, eh, radicación, potenciación, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Entonces, pero tendríamos que definir qué es medir. Si nos habla que la magnitud es toda aquella cualidad o característica que tienen los cuerpos que pueden ser medida y cuantificada, pero para nosotros, ¿qué sería medir? Veamos entonces. Tenemos las diferentes magnitudes, entre ellas vamos a definir a la masa, porque se puede medir y se puede cuantificar. ¿Cómo medimos a la masa? Aunque lo vamos a definir más específicamente más adelante.
Pues normalmente la medimos en kilogramos o también se puede medir en libra, la masa. No, la masa suele ser confundida con el peso, pero el peso y la masa es totalmente diferente, porque el peso viene siendo como la fuerza que ejercemos, que nuestra masa ejerce sobre la Tierra. Y para eso necesita una presión y la gravedad. Ahí en el peso influye la gravedad, porque el peso que nosotros tenemos acá en la Tierra sería totalmente diferente al peso que tendríamos en el espacio. En cambio, la masa para nosotros sería la misma que tenemos acá en la Tierra o fuera del planeta Tierra también. Eh, es importante considerar lo siguiente. Es importante considerar, permítame, es importante considerar que la masa no es lo mismo que el peso. Eso se me olvidó agregarlo. Tomemos en cuenta que la masa y el peso son totalmente diferentes. Tenemos las magnitudes de longitud también. Tenemos también el tiempo. El tiempo es una magnitud. Tenemos también la velocidad, se convierte en una magnitud. También tenemos la fuerza, que sería una magnitud, entre otras. Esas son las más comunes. Inclusive el peso también sería una magnitud, pero sí aclarando que el peso y la masa son totalmente diferentes. Ahora sí, si ya sabemos que las magnitudes son cualidades y características de los cuerpos que se pueden medir y cuantificar, entonces, ¿qué es medir o qué vamos a entender por la palabra medir? Pues sencillamente, medir es comparar una magnitud con otra de su misma especie que nos sirve como unidad. El valor que se obtiene indica cuántas veces es mayor o menor la cantidad que la unidad que tomamos como referencia. Vaya, cuando nosotros decimos es comparar una magnitud con otra, y aquí viene la parte importante, de su misma especie, vamos a ponerlo así, esta parte, cuando nos dice de su misma especie, nos está diciendo que la unidad de medida que vamos a considerar debe ser la misma para hacer dicha comparación. ¿Y a qué nos referimos con esa comparación? Por ejemplo, si nosotros empezamos a medir la temperatura, y voy a poner ese ejemplo. Si supongamos que para los que vieron las noticias el día de ayer y se percataron de cómo iban a estar las temperaturas acá en Sonsonate, quizás se recuerdan que la máxima iba a ser de 24 grados Celsius y la mínima iba a ser de 19 grados Celsius. Entonces, ahí se está midiendo la temperatura y se está haciendo una comparación que nos dice que la temperatura en la noche y madrugada del día, en la noche del día de ayer y la madrugada del día de hoy, la temperatura iba a estar en este intervalo. Cuando nosotros nos dan una temperatura máxima y una temperatura mínima, significa que si llegase a aumentar la temperatura, no va a pasar de este valor. Y si llegase a disminuir la temperatura, no va a pasar de este valor. Entonces, ahí al medir la temperatura, están haciendo una comparación de dos magnitudes, porque esas dos serían magnitudes, pero tomando en cuenta una unidad de medida específica, que serían las
En este caso, la unidad de medida específica serían los grados Celsius. Pero usted se preguntará, ¿y ahí no podrían ser grados Fahrenheit también? ¿No podrían decirme que la máxima, la temperatura máxima podría ser de unos 70 grados Fahrenheit y la mínima de unos 50 grados Fahrenheit? Ahí no estamos midiendo con la misma especie. O si tomamos grados Celsius y grados Fahrenheit, pues en este caso sí se puede porque ambas son magnitudes. Los grados Fahrenheit son magnitudes. Lo único que cambia es la unidad de medida, esa unidad que nos menciona acá. Se debe tomar una unidad de medida como base para trabajar en sí toda la magnitud. Pero ahora, ¿cuál sería la diferencia entre los grados Celsius en medir una temperatura de ambiente de los grados Celsius y medirlos en grados Fahrenheit? En realidad, el frío o el calor sería lo mismo que esté a 24 grados Fahrenheit, perdón, grados Celsius o a 70 grados Fahrenheit. Vendría a ser la temperatura en sí, vendría a ser lo mismo. Lo único que cambia es la unidad de medida. En Latinoamérica nosotros utilizamos los grados Celsius. En cambio, en Estados Unidos, que es en donde, bueno, y en el sistema inglés, todo aquel país que se comunique a través del lenguaje inglés, ellos utilizan los grados Fahrenheit. Entonces, ahí prácticamente dependería de, de la cultura o del contexto en el que nos desempeñaríamos nosotros. En nuestro caso, acá en el país trabajamos con grados Celsius. Prácticamente en Latinoamérica se trabaja con grados Celsius. También, ese sería un caso cuando hablamos de la temperatura, pero no sería el único. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que si nos medimos, la unidad de medida utilizada para eso es el metro. Entonces, si alguien mide 1,70, digámoslo así, metros, también esta es una unidad de medida, el metro, pero también esta persona puede medir 170 centímetros y prácticamente sería lo mismo. Entonces ahí cuando medimos o cuando hacemos esta medición, estamos haciendo una comparación entre magnitudes. En este caso, la unidad de la magnitud, lo voy a poner de esa manera, esa es una medición, significa una comparación de magnitudes. Pero la pregunta es, ¿cómo se llama la magnitud? Esa magnitud sería la longitud. ¿Y cómo se llama la unidad de medida? Pues la unidad de medida se llama metros. Para las diferentes magnitudes hay diferentes unidades de medida y eso es lo que vamos a estudiar también en esta clase. Entonces, pero lo que sí nos debe quedar claro es que medir lo vamos a entender como la comparación entre una magnitud con otra que sea de la misma especie. Es decir, eh, cuando medimos la longitud, no lo voy a comparar con magnitudes de longitud nada más, pero ya después no me voy a poner a comparar la magnitud de la longitud con el tiempo, porque ahí ya serían de diferentes especies. Eso sí, debemos tener mucho cuidado. Veamos entonces, tenemos una diferencia entre magnitud y cantidad física. Vamos a definir a qué se refiere la magnitud física y a qué nos referimos con la cantidad física. ¿Qué podemos entender por una magnitud física? Una magnitud física es una propiedad de un cuerpo que
puede ser medida. Por ejemplo, la masa, la temperatura y la densidad. Ahí tendríamos la magnitud. Ahora, ¿qué es la cantidad física? La cantidad física es el valor numérico de una magnitud que resulta de una medida u operación. Por ejemplo, 20 metros. 20 metros es considerada como una cantidad física. ¿Por qué? Una cantidad física se expresa siempre mediante un número, en este caso un número entero, o también puede ser número decimal, no necesariamente entero, digamos que puede ser un número real. Y una unidad de medición, que en este caso serían los metros. Vean, la diferencia es que una cantidad física representa numéricamente a una magnitud. En otras palabras, recordemos que una magnitud es la característica que tienen los cuerpos de poder ser medidos y cuantificados. Entonces viene la cantidad física y lo que hace es asignarle un valor numérico y una unidad de medida, y a esa combinación le llamamos cantidad física, que me representa a una magnitud física. Y acá tenemos el caso. En el ejemplo que ponemos acá en el cuadro, tenemos 20 metros. 20 metros es la cantidad física. ¿Y cuál sería la magnitud? Sería la magnitud de longitud. Esa sería la magnitud. Si tenemos, por ejemplo, 10 segundos, 10 segundos sería la cantidad física, porque sería un valor numérico y una unidad de medida, pero la magnitud la conocemos como tiempo. Así lo debemos conocer. Y para ello vamos a definir algunas magnitudes y con su respectiva cantidad física. Tenemos también la clasificación de magnitudes físicas. Entre ellas vamos a definir dos: las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿A qué nos referimos con magnitudes fundamentales? Vean, son las propiedades físicas que definen un atributo aislado y que en principio se puede determinar mediante una medición directa. Las principales magnitudes básicas son la masa, la longitud y el tiempo. Esas tres son las principales porque de ellas dependen muchas otras magnitudes, o la combinación de ellas me da pauta para otras magnitudes. Y a esas otras magnitudes de las que hablamos son las magnitudes a las que le llamamos magnitudes derivadas. En sí, las magnitudes derivadas son las propiedades físicas que se definen en términos de dos o más magnitudes fundamentales, esas que tenemos acá, y que se determinan mediante cálculos matemáticos. Aquí sí ya necesitamos la ayuda de la matemática, lo que decíamos, la física es la matemática aplicada. Algunas magnitudes derivadas son la densidad, la superficie, la velocidad, la frecuencia, el periodo, la fuerza, la presión, la potencia, la diferencia de, la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica, etc. Algunas de esas magnitudes derivadas las vamos a estudiar en primer año. Las otras magnitudes las vamos a ver ya más detenidamente en segundo año. Pero en sí, tomemos en cuenta que una magnitud derivada depende de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Eso sí, lo debemos tener claro. Y ahora tenemos las magnitudes fundamentales y las vamos a definir de la siguiente manera, o las vamos a conocer tomando en cuenta que
las magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. La unidad de medida la conoceremos como metros. Para medir la longitud, bueno, acá tendríamos que estudiar los diferentes sistemas de medición, pero eso lo vamos a ver más adelante, más detenidamente, cuando veamos el análisis dimensional. Pero en este caso, en sí, la medida con la cual se representa la longitud o con la que vamos a representar la longitud en la mayor parte del tiempo será el metro y su símbolo es la letra M minúscula. Eh, la medida de la masa será el kilogramo y su símbolo será la K y la G en letras minúsculas. Eso es importante. Tenemos también el tiempo, que sería la unidad de medida, el segundo, y su representación es la letra S. No es así, porque muchos representan así. No, es únicamente la letra S, nada más. Entonces, esas serían las magnitudes fundamentales, porque cuando nosotros las determinamos, pues no necesitamos de un cálculo matemático, sino que de por sí ellas ya son ya tienen esa medición, ya tienen una cantidad física específica. En cualquier dato que tengamos, pues para encontrarlas, si bien es cierto, podemos hacer algunos despejes en algunas fórmulas, pero en sí, la naturaleza de estas magnitudes ya son de por sí, ya me dan un resultado específico. Entonces, esas son las que vamos a conocer como magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo. Tenemos las magnitudes derivadas. Como veíamos, son derivadas porque dependen de las magnitudes fundamentales. Entonces, entre las más importantes, vamos a mencionar las siguientes. Tenemos la magnitud, que sería área o superficie, no necesariamente solo área, que su unidad de medida serían los metros cuadrados y se representan de esta manera simbólicamente. Tenemos también la magnitud de volumen, que en este caso sería un metro cúbico, el metro cúbico, la unidad de medida, y el símbolo lo vamos a representar de esta manera, m al cubo. Y vean acá, prácticamente en el área, para llegar a ese metros cuadrados, nosotros necesitamos la unidad de longitud. Vean, aquí necesitamos la magnitud, perdón, de longitud. ¿Por qué necesitamos la magnitud de longitud? Porque cuando nosotros para determinar áreas, nosotros necesitamos una fórmula específica. Por ejemplo, si va a ser el área de un cuadrado, el área de un cuadrado sería lado al cuadrado. Necesitamos la longitud o la medida de, de, del lado que tendríamos por acá, que en este caso sería solo uno. Si encontramos el área de un rectángulo, sería base por altura. O si lo quieren ver así, si están acostumbrados así, base por altura. El área de un rectángulo, entonces necesitamos la medida de la base y también la medida de la altura. Serían serían dos magnitudes de longitud, aunque en ese caso serían de la misma especie. Si vamos a encontrar el área de un triángulo, nada más a esto lo dividimos entre dos y tenemos el área de un triángulo. Si vamos a encontrar el área de un rombo, tenemos una fórmula específica de un trapecio, etc. Pero en sí, esa magnitud de área depende de dos magnitudes de longitud. Y cuando hablamos de volumen, ya ahí ya tenemos prácticamente, cuando hablamos de volumen, ya tenemos prácticamente siempre la unidad de la medida, la magnitud, perdón,
de longitud. Siempre se tendría la magnitud de longitud, pero esa magnitud ahora sería 3 veces. Es decir, si vamos a encontrar el volumen de un cubo, en este caso sería el lado al cubo. Si vamos a encontrar la, el volumen de un paralelepípedo, cuando hablamos de un paralelepípedo, yo necesito que ustedes se imaginen una especie de caja, algo como esta, o un prisma rectangular también se le suele llamar. Una especie de caja como esta, algo así. A eso le llamamos un paralelepípedo o también un prisma rectangular. Para encontrar el área de ese prisma rectangular, perdón, el volumen de ese prisma rectangular, se tendría que considerar, en este caso, la medida de la altura, ese ancho y ese de acá. Entonces el volumen sería eh, la medida del ancho, la medida de este largo y la medida de la altura. Y así nosotros obtendríamos un resultado o una cantidad física en donde la unidad de medida serían los metros cúbicos. También en la velocidad, pero en la velocidad ya se tiene la combinación de dos magnitudes específicas. ¿Cuáles son las dos magnitudes específicas? Si nosotros analizamos la unidad de medida de la velocidad es metro entre segundo, simbólicamente de esa manera. ¿Qué significa? El metro me hace referencia a la magnitud de longitud y el segundo, ¿a quién me hace referencia? Al tiempo. Entonces, esta magnitud es derivada de dos magnitudes fundamentales que serían el, la longitud y el tiempo. Cuando hablamos de aceleración, también nos estamos refiriendo a metros entre segundo cuadrado. Solo que en este caso, vean, siempre estamos trabajando con la longitud, la magnitud de la longitud, y aunque aquí esté elevado al cuadrado los segundos, también estamos hablando de la magnitud de tiempo. Es como acá, y acá también, que se tenía la longitud, lo único que la unidad de medida elevada al cuadrado o al cubo. En cambio acá tenemos siempre la unidad de tiempo elevada al cuadrado. Y también tendríamos la capacidad, en este caso la capacidad sí vamos a especificar exactamente líquidos, la capacidad hace referencia a líquidos y ahí tendríamos el litro como una unidad de medida, porque también podríamos mencionar los mililitros. Los mililitros, podríamos mencionar esa unidad de medida o inclusive podríamos mencionar los galones, que podría ser otra unidad de medida para la capacidad, pero medida pero tomando en cuenta los líquidos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que cuando hablamos de capacidad nos podemos referir a varios elementos, no necesariamente los líquidos. Por ejemplo, la arena, cuando nosotros hablamos de arena y la vamos a verter en un recipiente, ese recipiente debe tener una capacidad específica para esa arena. Lo mismo los líquidos. Los líquidos hacen referencia a la capacidad específica que va a tener cierto recipiente, el cual va a albergar a un líquido específico. Por ejemplo, cuando ustedes van con sus encargados o cualquier familiar o cualquier persona a una gasolinera y se disponen a llenar su tanque de gasolina, entonces el tanque tiene una capacidad específica. Puede ser que el tanque se
llene a su capacidad. Nosotros lo conocemos como cuando se va a llenar el tanque a su máxima capacidad, nosotros lo conocemos como el término fulear. Bueno, hay mucha gente que llega a la gasolinera y dice, me fulea el tanque. Entonces, en ese caso, lo que se va a hacer es tratar la manera de llegar a la capacidad máxima que tiene ese tanque para albergar a la gasolina. Y en ese caso, esa capacidad se puede medir. La capacidad sería una magnitud, pero esa capacidad se puede medir por galones, litros o mililitros. En nuestro país, por cierto, se miden en galones. Había una ley en la cual se iba a regular a partir de este año, ya no se iba a vender por galones, sino que se iba a tomar en cuenta o como medida de referencia de los litros. En muchos países se toma de referencia los litros y no los galones, pero eso ya depende de cada cultura o de las leyes de cada uno de los países. Entonces, esas serían las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales. Repitiendo, las magnitudes fundamentales serían las tres principales: la longitud, el tiempo y la masa. Esas serían las tres principales. Y en este caso, las magnitudes derivadas, que por cierto, esas son algunas, pero tenemos más magnitudes derivadas. Al inicio mencionamos algunas. No las mencioné todas en este momento porque con las que vamos a trabajar, eh, para empezar, serían con esas. Con esas son con las que vamos a iniciar a trabajar, pero más adelante vamos a definir otras que posiblemente nos sirvan para trabajarlas este año y otras van a ser base para que ustedes las estudien el próximo año. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.